¿Sabías que en Zacatecas hay pueblos enteros que se quedaron vacíos de la noche a la mañana, con las puertas cerradas con llave, las escuelas sin niños y el ganado esperando a unos dueños que ya no volvieron? Hoy este viejo te va a llevar por 18 pueblos y municipios de esa tierra hermosa de cantera rosada y cielos limpios, donde los propios locales, la gente que nació ahí y que la quiere con el alma, te agarran del brazo y te dicen bajito, mejor no vengas por ahora, y si vienes, hazlo con cuidado. Te voy a contar la historia de cada lugar, lo que lo volvió tierra delicada y cómo vive hoy su gente, con respeto y sin inventar nada. Quédate hasta el final, muchacho, que el número 1 es una sierra entera que se quedó callada y te va a dejar con la boca abierta. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 18. Villa García. Empezamos por el oriente del estado. Muchacho, en un municipio chiquito pegado a la raya con San Luis Potosí, tierra llana de frijol, de tunas y de nopaleras que se pierden hasta donde alcanza la vista. Villa García es de esos pueblos de plaza, templo y campanario, donde media población tiene un pariente trabajando en los Estados Unidos. Porque de aquí la gente lleva generaciones yéndose al norte a buscar lo que la tierra seca no siempre da. Un lugar donde nunca pasaba nada, de esos donde el reloj de la parroquia era la única noticia del día. Pero resulta que por este rincón cruzan los caminos que conectan a Zacatecas con San Luis Potosí y con Aguascalientes, y esos caminos, en los últimos años, se volvieron parte del tablero que se disputan los grupos que se pelean el estado. La prensa local ha documentado robos en las carreteras, vehículos detenidos en despoblado, y temporadas en que los transportistas de la región pedían auxilio a las autoridades porque ya no querían circular de noche. La gente del pueblo, que es gente de campo y de misa temprana, aprendió a moverse con horario. Se sale con el sol y se regresa antes de que se meta. Y fíjate que la cabecera sigue tranquila la mayor parte del tiempo, con sus fiestas patronales y su charrería. El problema, te lo dicen los propios vecinos, son los caminos solos que rodean al municipio. Por eso el consejo de los locales es sencillito y sabio. A Villa García se llega de día, por la carretera principal, y sin andar explorando brechas que uno no conoce. Así de simple es el asunto por estos llanos. Número 17. Pinos. Ahora vámonos tantito al sureste, a uno de los municipios más grandes y más viejos de todo Zacatecas. Pinos es una preciosura colonial, muchacho, con título de pueblo mágico. Un antiguo real de minas fundado hace más de 4 siglos en la falda de una sierra, con templos de cantera, callejones empinados y un aire frío que huele a mezquite y a historia. De sus campos sale mezcal del bueno, de ese que se hace despacito como se hacían las cosas antes, y su gente es de las más trabajadoras del altiplano. La pena es que el municipio es enorme, con cientos de comunidades desparramadas por el semidesierto, y por sus orillas pasan las carreteras que van hacia San Luis Potosí. En los años más duros de la disputa por el estado, la prensa documentó hechos de inseguridad en esos caminos, comercios que cerraban temprano y familias que prefirieron adelantar el viaje al norte, porque de Pinos, la migración a los Estados Unidos es tan vieja como la arriería. Hay rancherías donde los que quedan son los abuelos, cuidando las casas que los hijos levantaron con dólares y que casi nunca se habitan. Con todo, el centro histórico sigue recibiendo visitantes y la feria regional no se ha dejado vencer. Pero los pineses te lo advierten con su calma de tierra fría. Los caminos vecinales del municipio no se andan de noche, y al que viene de fuera le recomiendan avisar a quién viene a ver. Una joya colonial, muchacho, que merece que la dejen brillar en paz. Número 16. Loreto. Bajamos ahora al Valle del Sureste, casi en la puerta de Aguascalientes, a un municipio joven y agrícola que es de los que le dan de comer a media región. Loreto es tierra de chile, de ajo, de lechuga y de invernaderos, un vergel de riego en medio del altiplano donde las madrugadas huelen a tierra mojada y los camiones salen cargados de verdura hacia las centrales de abasto de medio país. Gente madrugadora y echada para adelante, de la que no conoce el descanso. Y justo ahí está el detalle, muchacho. Donde hay cosecha y hay dinero circulando, los grupos que se pelean el estado ven negocio. En la región se han documentado casos de extorsión al comercio y al campo, productores que recibieron llamadas que nadie quisiera recibir, y hechos de inseguridad en la carretera federal que cruza el municipio rumbo a la capital hidrocálida. Las autoridades han reforzado la vigilancia una y otra vez, y por temporadas la cosa se calma. Pero la confianza, una vez rota, tarda en volver como tarda la lluvia en año seco. La gente de Loreto sigue sembrando y sigue saliendo adelante, que para eso tiene fama de aguantadora. Aunque los locales lo dicen quedito, sin escándalo. Hay horas para andar en el campo y horas para estar en casa, y los negocios procuran cerrar antes de que oscurezca. Hasta los camiones de la verdura, que antes salían a cualquier hora, ahora esperan la luz del amanecer. Un valle bendito, muchacho, aprendiendo a vivir con un pendiente que no pidió.
Número 15. Ojo Caliente. Seguimos en el corredor del Oriente, en un municipio que hasta el nombre lo trae calientito. Ojo Caliente, bautizado así por sus manantiales de aguas termales, esos ojos de agua tibia que desde tiempos de la colonia aliviaban los huesos de los arrieros que iban y venían por el camino real. Es un pueblo de balnearios, de campos de frijol y de gente hospitalaria, sembrado justo sobre la carretera federal que une a la capital zacatecana con San Luis Potosí. Esa bendición de estar en el cruce de caminos se le volvió condena, muchacho. Por esa misma carretera se mueven los intereses de los grupos que se disputan el estado, y la prensa ha documentado enfrentamientos en el municipio, vehículos abandonados en las orillas y jornadas en que las clases se suspendieron por precaución. Hubo temporadas en que los balnearios, que eran el orgullo y el sustento de muchas familias, vieron caer a los visitantes hasta la mitad, porque el turismo es como los pajaritos, al primer ruido, vuela. Hoy la situación va y viene, como en casi todo el estado. Los fines de semana buenos vuelven los camiones de excursión y las albercas se llenan de risas y de familias haciendo día de campo, que da gusto verlo. Pero los propios vecinos te lo recomiendan sin rodeos. El viaje se hace de día, por la federal, sin pararse en despoblado, y preguntando antes cómo anda el ambiente. El agua sigue saliendo tibia y generosa, muchacho, esperando pacientemente tiempos más amables. Número 14. General Pánfilo Natera. Ahí nomás, a un paso de Ojo Caliente, está un municipio que lleva con orgullo el nombre de un general revolucionario de la tierra. General Pánfilo Natera es puro llano zacatecano. Frijol, maíz de temporal, nopal tunero y unas puestas de sol que parecen incendios de tan bonitas. Su gente es de rancho y de palabra, de la que saluda al forastero levantando el sombrero desde lejos. Pero te tengo que contar la parte amarga, porque este municipio vivió de cerca los años más difíciles de la disputa por Zacatecas. Entre el año 2021 y el 2022, cuando el pleito entre los dos grupos más grandes del país estaba en su punto más alto, la prensa nacional documentó enfrentamientos en comunidades del municipio, familias que salieron unos días de sus casas por precaución y caminos vecinales donde aparecían retenes que no eran de la autoridad. Fueron meses en que la gente se guardaba temprano y las fiestas se hacían a medias, con el alma en un hilo. Con el tiempo llegaron los operativos, la presencia de la Guardia Nacional se hizo constante y la calma fue regresando a pasitos cortos. Hoy la cabecera hace su vida, sus jaripeos y su comercio, aunque la memoria de aquellos años sigue fresca. Los naterenses te lo dicen con esa franqueza del llano. Aquí ya se vive más tranquilo, pero las brechas entre comunidades se andan con conocidos, y de noche mejor cada quien en su casa. Palabra de la gente del rumbo, que es la que sabe. Número 13. Villa de Cos. Ahora agárrate, muchacho, porque nos vamos al municipio más grandote del estado. Un mar de semidesierto al norte de la capital, donde cabe media Zacatecas y sobra terreno. Villa de Cos es tierra de ganaderos y frijoleros, de mezquites retorcidos, de liebres y de un silencio tan grande que se oye a sí mismo. Sus carreteras son larguísimas y solitarias, rectas que se pierden en el espejismo rumbo a Coahuila y a San Luis Potosí, y ahí está precisamente su problema. Porque esos caminos solos, fíjate, se volvieron rutas de paso de los grupos que se pelean el centro y el norte del país, y en ellos se han documentado hechos que duelen nomás de contarlos. Personas que salieron de viaje y no llegaron a su destino, vehículos encontrados vacíos a la orilla del pavimento, y familias de varios estados buscando a los suyos por estos rumbos. Las desapariciones en las carreteras del semidesierto zacatecano fueron noticia nacional en los años más duros, y los colectivos de búsqueda han recorrido estas tierras con una entereza que a este viejo lo conmueve hasta las lágrimas. La gente de Villa de Cos sigue con su ganado y su frijol, resistiendo como el mezquite, que agarra vida donde nadie más puede. Pero el consejo local es ley por acá. Las carreteras del municipio se manejan de día, con el tanque lleno, avisando a la familia la hora de salida y la de llegada. El desierto es hermoso, muchacho, pero por ahora se respeta como se respeta al Mar Bravo. Número 12. Aposol. Cambiamos por completo de paisaje, porque ahora bajamos al sur del estado, al bendito cañón de Juchipila, donde el altiplano frío se rinde y aparece una tierra caliente de huertas, palmas y guayabales que parece otro país. Aposol es la puerta sur de ese cañón, un municipio chiquito y dulce, famoso por sus guayabas y sus mangos, con un clima tan noble que aquí se da casi todo lo que se siembra. Su nombre viene del náhuatl y habla de agua, porque agua y vida es lo que siempre ha tenido de sobra. La tristeza, muchacho, es que el cañón entero quedó atrapado en la disputa por el corredor que conecta a Guadalajara con Zacatecas.
una ruta que los grupos del vecino estado de Jalisco y sus rivales se pelean desde hace años. La prensa regional ha documentado enfrentamientos en distintos puntos del cañón, días con la carretera cerrada por precaución y comunidades pequeñas donde la gente se guardaba sin que nadie se lo ordenara, porque el instinto avisa antes que las noticias. Aposol, por ser pueblito de paso, ha vivido esos sustos ajenos que se sienten propios. Aún así, las huertas no han dejado de dar fruta, ni la gente de venderla en la orilla de la carretera, con esa sonrisa del sur que no se raja, y con la fe puesta en que esto también pasará. Los locales nomás te piden una cosa, que el cañón se recorra de día, informado y sin desviarse de la ruta principal. La guayaba sigue igual de dulce, esperando que los tiempos vuelvan a estar a su altura. Número 11. Nochistlán. Y llegamos a un pueblo con un pedigrí histórico que pocos conocen, muchacho. Nochistlán de Mejía, en el mismísimo borde con los Altos de Jalisco. Fue el sitio donde se fundó por primera vez la ciudad de Guadalajara, hace casi 5 siglos, antes de que la mudaran a donde hoy la conocemos. Es pueblo mágico con todas las de la ley. Portales, cantera, música de tamborazo, unas fiestas de enero famosas en toda la región y una tradición de mariachi que se disputa con orgullo el título de cuna del género. El problema de Nochistlán es la geografía, como tantas veces en esta lista. Por estar en la frontera entre 2 estados, quedó en medio del jaloneo por el corredor del sur zacatecano. Y en los últimos años, la prensa ha documentado enfrentamientos en la zona, quema de vehículos en las carreteras de la región y operativos grandes de las fuerzas de seguridad, incluyendo uno donde las autoridades informaron de casi 20 detenidos señalados como generadores de la situación que aquejaba al municipio. Temporadas de calma y temporadas de tensión. Así ha sido la vida reciente por este rumbo. La gente de Nochistlán, que es alegre y fiestera como pocas, no ha soltado sus tradiciones. Sus papaquis, su feria y sus castillos de cohetes siguen encendiendo el cielo cada enero. Pero los locales lo dicen claro. Las carreteras hacia Jalisco se toman de día y con las noticias frescas, porque el ambiente cambia rápido. Un pueblo que fundó ciudades, muchacho, cuidándose a sí mismo. Número 10. Juchipila. Seguimos en el corazón del cañón que lleva su nombre, en uno de los pueblos más antiguos y con más historia de todo el estado. Juchipila fue tierra brava de los caxcanes, aquellos guerreros que le dieron a los conquistadores una de las peleas más duras de toda la conquista, allá en el Cerro del Mixtón y en el Cerro de las Ventanas, donde todavía hoy se ven las ruinas de sus casas colgadas en la peña. Es un pueblo de río, de palmeras, de guayabas y de gente cariñosa, con un calorcito que abraza y una plaza que en las tardes se llena de vida. Pero el cañón, ya te lo conté, es corredor disputado, y Juchipila ha vivido de cerca la parte fea. Enfrentamientos documentados en la región, retenes irregulares en las brechas, negocios que por temporadas bajaban la cortina temprano y familias que decidieron adelantar la ida al norte, porque de aquí también hay una migración viejísima a los Estados Unidos. Hubo días, contó la prensa, en que las clases se suspendieron en varios municipios del Cañón por precaución, y esas son noticias que a un pueblo tan noble no le hacen justicia. Los juchipilenses siguen dando la cara, con su feria, su mercado y sus huertas, y cuando la calma dura, el Cañón vuelve a ser el paraíso que siempre fue. La recomendación local no cambia. Carretera principal, horario de día, oídos abiertos y, si se puede, la compañía de alguien que conozca el rumbo. Tierra de guerreros antiguos, muchacho que hoy nomás quiere vivir en paz. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 9. Jalpa. A media hora de Juchipila está la ciudad grande del Cañón, la que hace de capital comercial de todo el sur del estado. Jalpa es un valle de huertas metido entre cerros azules, con una catedral de torres esbeltas, una feria de agosto muy querida y una historia que viene desde los Caxcanes. Aquí se juntan las carreteras que suben de Guadalajara hacia Zacatecas, y por eso el pueblo siempre fue próspero. Comercio, transporte, remesas de los hijos ausentes y una vida de rancho con sabor a fruta madura. Esa misma condición de cruce de caminos la puso en el mapa del pleito, muchacho. La prensa regional ha documentado en Jalpa y sus alrededores enfrentamientos entre grupos rivales, jornadas con bloqueos en la carretera federal y temporadas en que el comercio local resintió el miedo. Fondas que cerraban temprano, eventos que se cancelaban, viajeros que preferían rodear por otras rutas aunque les tomara horas de más. Las autoridades estatales han metido operativos y vigilancia permanente, y la situación mejora y empeora por rachas, como las cabañuelas. Lo que no ha cambiado es el temple de la gente. Los jalpenses siguen con sus huertas, su feria y su fe, y el que vuelve del norte en diciembre se encuentra con el mismo pueblo cariñoso de siempre. No más que ahora los locales lo reciben con una advertencia amorosa. Los viajes por el Cañón se planean, se avisan y se hacen con luz de día.
Así se cuida a los que se quiere, muchacho, y así se quiere por acá. Número 8. Tabasco. No, no te me confundas, muchacho, que no nos fuimos al sureste del país. En Zacatecas también hay un Tabasco, un municipio chulísimo del sur, vecino de Jalpa, con un nombre que despista a cualquiera. Es tierra de río y de huertas, recargada en la Sierra de Morones, con una presa grandota, la del Chique, que riega los campos y regala unos atardeceres de espejo que quitan el aliento. Pueblo tranquilo de toda la vida, de esos donde los muchachos se iban al norte y volvían en las fiestas a presumir camioneta. Para su desgracia, Tabasco quedó dentro del mismo tablero del sur del estado, en el paso entre el cañón y el valle de Tlaltenango. En los años recientes la prensa ha documentado en el municipio y sus alrededores enfrentamientos, vehículos quemados en los caminos y días de mucha tensión en que las familias no mandaron a los niños a la escuela por pura precaución. Nada de eso lo pidió esta gente, que lo único que ha sembrado en su vida son duraznos, guayabas y maíz, y sin embargo le tocó cargar con el susto, como le pasa a tanto pueblo chico atrapado entre plazas ajenas. Hoy, el pueblo sigue en pie, con su plaza arbolada y su presa llena de mojarras, y en las temporadas buenas hasta los pescadores deportivos regresan. Pero la voz de los locales es la misma del resto del sur. Al municipio se viene con las noticias leídas, por las rutas de siempre, y sin andar de curioso en las brechas de la sierra. Un Tabasco sin selva, muchacho, pero con el mismo calor de hogar. Número 7. Tlaltenango de Sánchez Román. Seguimos en el sur, ahora en un valle ancho y generoso que fue camino real entre Guadalajara y las minas zacatecanas. Tlaltenango es la ciudad principal de su región, con una basílica muy querida, un comercio que surte a decenas de pueblitos y una historia de siglos como tierra de paso, de arrieros y de ganado. A su alrededor hay municipios pequeños y encantadores, como Momax, con sus huertas de granada, o el Teúl de González Ortega, otro pueblo mágico de cantera y silencio, que es de lo más bonito que tiene el estado. Toda esa región comparte la misma pena, muchacho. El valle conecta al sur de Zacatecas con el norte de Jalisco, y ese corredor lo han jaloneado los grupos en disputa durante años. La prensa ha documentado enfrentamientos en la zona, bloqueos carreteros que dejaron pueblos incomunicados por horas, y una preocupación constante de los comerciantes, que por temporadas vieron caer las ventas porque la gente de los ranchos dejaba de bajar a la ciudad si el ambiente andaba pesado. Los jóvenes, para acabarla de amolar, siguen agarrando camino al norte, que la inseguridad también empuja maletas. Y sin embargo el valle no pierde su dulzura. Las fiestas patronales se siguen haciendo, la basílica se sigue llenando y los tianguis siguen oliendo a fruta y a pan recién hecho. Los locales nomás piden lo de siempre, dicho con cariño: viajar informado, de día y por las carreteras principales. Que el valle es bendito, pero los tiempos andan delicados. Número 6. Villanueva. Ahora súbete conmigo de regreso al altiplano, a un municipio que guarda dos tesoros enormes. El primero es La Quemada, esa ciudad prehispánica de piedra levantada sobre un cerro, con su Salón de las Columnas y sus escalinatas, el sitio arqueológico más impresionante de todo Zacatecas. El segundo es Tayagua, el pueblito donde tuvo su hacienda don Antonio Aguilar, el charro cantor más famoso que ha dado este país, que ahí crió sus caballos y ahí quiso quedarse a descansar para siempre. Villanueva, muchacho, es tierra con alma de canción. Pero el municipio está sembrado sobre la carretera que une a Zacatecas con Guadalajara, la misma ruta disputada que ya nos ha salido varias veces en esta lista, y esa cercanía le ha cobrado factura. La prensa ha documentado hechos de inseguridad en ese corredor, enfrentamientos, retenes irregulares en las horas malas y temporadas en que los propios transportistas recomendaban no circular de noche por esos tramos. Algunas comunidades del municipio han vivido sustos que las hicieron guardarse semanas enteras, con las calles vacías desde temprano. La cabecera, con sus portales y su cantera rosada, sigue siendo un encanto, y La Quemada sigue recibiendo visitantes en los días buenos. Los locales, que son gente de a caballo y de palabra, lo resumen a su manera. A Villanueva se viene, cómo no, pero de día, por la Federal, y sin buscarle tres pies al gato en los caminos de tierra. La tierra de don Antonio merece visitarse, muchacho, no más que con la prudencia por delante. Número 5. Zain Alto. Vámonos ahora al poniente, al valle frijolero que se tiende entre Fresnillo y Sombrerete, al pie de la Sierra de Órganos. Zain Alto es un municipio de campo con todas las letras: frijol, avena, durazno y una gente que se levanta antes que el sol. Cerquita le queda Sombrerete, cuya cabecera es un pueblo mágico colonial de los más hermosos del país, y esa vecindad ilustra muy bien la tragedia de este rumbo: cabeceras que enamoran y campo que sufre, porque las comunidades rurales de esta franja quedaron en el paso de la disputa que baja hacia Durango.
En los años más duros, la prensa documentó en Sain Alto y en las zonas rurales de Sombrerete enfrentamientos entre grupos rivales, familias de rancherías que se movieron por temporadas a las cabeceras o con parientes de otros municipios, y caminos de terracería que la gente dejó de usar de plano. Hubo comunidades donde las escuelas trabajaron a medias porque los maestros, con toda razón, pedían garantías para llegar. El campo, que ya cargaba con la sequía y los precios malos del frijol, tuvo que cargar también con el miedo, y eso, muchacho, es mucha carga para una sola espalda. Hoy los operativos han dado respiro y buena parte de la vida ha vuelto a su cauce, con las trillas y las fiestas de los ranchos. Pero la regla local sigue firme como los magueyes. Las brechas se andan con conocidos, de día y preguntando primero. Que el valle es noble, pero la prudencia es la mejor cosecha. Hazme caso. Número 4. Río Grande. Llegamos al norte del estado, al granero de Zacatecas, una ciudad agrícola rodeada de campos de frijol y de chile, que en tiempo de cosecha son un hormiguero de camiones y cuadrillas. Río Grande es cabeza de toda una región que sigue la carretera rumbo a Durango, un corredor donde también están Juan Aldama y Miguel Auza, pueblos frijoleros y trabajadores pegados ya a la raya con el vecino estado. Tierra plana, próspera a su manera y de gente derecha, muchacho, de la que cierra tratos con un apretón de manos. El problema es que ese corredor del noroeste se volvió zona de tensión entre los grupos que se disputan el paso hacia Durango y hacia la comarca lagunera. La prensa ha documentado enfrentamientos en el rumbo de Juan Aldama y Miguel Auza, jornadas de mucho nervio con las calles solas desde media tarde, y en Río Grande, casos de extorsión al comercio que obligaron a algunos negocios a cerrar o a cambiar de giro. Los empresarios de la región, junto con los de Durango y La Laguna, han alzado la voz públicamente pidiendo más seguridad en las carreteras, porque el costo de moverse con miedo lo acaba pagando todo el mundo. Aún así, el frijol se sigue piscando y los tianguis siguen llenos, que la vida no espera. Los locales lo dicen sin adornos. Por la federal de día no suele haber problema, pero las brechas entre ejidos y los viajes nocturnos hacia Durango, mejor ni pensarlos. Consejo de gente de campo que rara vez se equivoca. Tenlo presente. Número 3. Fresnillo. De Fresnillo ya te platiqué una vez, muchacho, cuando salió en la lista de los pueblos más delicados de todo el país. Así que hoy te voy a contar lo que no te conté aquella vez. Debajo de esta ciudad está el Cerro de Proaño, una de las vetas de plata más generosas que ha conocido la humanidad. Casi 500 años lleva dando metal sin cansarse, y todavía hoy su mina es de las que más plata producen en el mundo entero. Y a un ladito está Plateros, con su santuario del Santo Niño de Atocha, a donde llegan caminando peregrinos de todo el país a dejar sus retablitos y sus promesas. Lo nuevo que hay que contar es agridulce. Por el lado amargo, Fresnillo se volvió uno de los municipios con más desapariciones del estado, y las madres y familias buscadoras han recorrido sus alrededores con las autoridades, localizando lo que nadie debería tener que buscar. También las comunidades rurales del poniente, las que miran hacia la Sierra de Valparaíso, vivieron temporadas de éxodo y de escuelas a medio funcionar. Por el lado dulce, las encuestas oficiales más recientes por fin registraron una mejoría tras años en los primeros lugares de percepción de inseguridad. La gente empieza, apenas, a respirar, y la vida nocturna asoma tímidamente la cabeza. Los fresnillenses, mineros de corazón, saben que las vetas buenas se trabajan con paciencia, y así andan trabajando su paz. La recomendación local sigue en pie: centro y santuario de día, con precaución, y las salidas hacia la sierra, solo si es necesario. La plata aguantó siglos, muchacho, y esta gente también va a aguantar. Número 2. Jerez. También de Jerez te platiqué una vez, y también hoy vengo a contarte lo que faltaba. Porque Jerez no es cualquier pueblo mágico, es la tierra de Ramón López Velarde, el poeta que le escribió a la patria los versos más hermosos que tiene este país, y sus portales, su teatro antiguo y su edificio de la torre parecen sacados de aquellos poemas. La cabecera sigue siendo una preciosura, con su feria de primavera y sus tamborazos. La herida, muchacho, está en la Sierra de Poniente, en los pueblos que se quedaron sin gente. Comunidades como Palmas Altas y otros ranchos de aquel rumbo se vaciaron casi por completo en los años más duros de la disputa. Las familias salieron con lo puesto después de los enfrentamientos y las amenazas, y lo que dejaron atrás fue quedando a merced del abandono. Los reportajes que se han hecho después cuentan algo que parte el alma: casas saqueadas hasta los cables, corrales vacíos, capillas cerradas y calles donde nomás el viento pasa lista. Algunos regresos se han intentado con escolta de los militares, para sembrar o levantar la cosecha, pero la verdad documentada es que pocos se han quedado,
porque una casa se reconstruye pronto y la confianza no. La gente de Jerez carga esa pena con una dignidad que conmueve y sigue recibiendo al visitante en su cabecera con los brazos abiertos. Nomás lo advierten clarito. La Sierra de Poniente no es lugar para andar de curioso, y a las comunidades desplazadas se va solo con gente del rumbo. La suave patria, muchacho, también sabe llorar. Número 1. Valparaíso. Y en el número 1, muchacho, está el municipio que se volvió el símbolo más doloroso de lo que vive Zacatecas, Valparaíso. Un territorio enorme y hermosísimo del poniente del estado, donde el altiplano se trepa a la Sierra Madre Occidental y se va haciendo bosque, barranca y neblina rumbo a Durango y a Jalisco. Tierra de ganaderos de a caballo, de quesos y de manzanas serranas, con una cabecera tranquila a la orilla de su río y una historia de arriería que se pierde en los siglos. Su desgracia es que esa sierra es la puerta entre varios estados, y los dos grupos más poderosos del país la convirtieron en línea de frente. Lo que pasó en las comunidades serranas está documentado hasta el cansancio. En un solo año, alrededor de 150 familias salieron desplazadas de sus ranchos, y pueblitos como la Ermita de Guadalupe se quedaron vacíos, con las puertas abiertas y las estufas todavía con lumbre. Los desplazados de esta región llegaron a sumar miles, pidiendo públicamente la protección de la Guardia Nacional para poder volver a sus tierras, y los reportajes nacionales mostraron caseríos enteros convertidos en pueblos fantasma, con el ganado suelto y las cosechas perdiéndose solas. Algunas familias han regresado con miedo y con fe, escoltadas, a levantar lo que se pueda, pero los valparaicenses lo dicen con la voz baja de quien sabe: la cabecera, con precaución; la sierra, de plano no, hasta que las cosas cambien. Una sierra entera callada, muchacho, esperando que le devuelvan sus voces. Y con Valparaíso cerramos este recorrido por los 18 pueblos y municipios de Zacatecas, donde los propios locales te advierten que mejor no vayas, o que vayas con 1000 ojos. Fíjate bien lo que aprendimos hoy. Hazme el favor. Zacatecas no es una tierra mala, es una tierra buena pasando por años malos. En cada uno de estos lugares vive gente trabajadora y de fe, que siembra su frijol, cuida su ganado, hace su fiesta y reza por sus ausentes mientras carga con una disputa que no pidió. Ellos son las primeras víctimas, los que dejaron la casa con lo puesto, los que buscan a los suyos por el semidesierto, los que vuelven escoltados a levantar una cosecha. A todos ellos, este viejo les manda su respeto más grande. Y a ti, te dejo la moraleja completa. Escucha siempre a los locales, viaja informado, de día y por los caminos principales, y no confundas nunca a un pueblo con su desgracia, porque los pueblos son su gente, y la gente de Zacatecas es de lo mejor que tiene México. Ojalá muy pronto estos 18 nombres vuelvan a sonar por sus ferias, sus guayabas, su plata y sus poetas, y no por las malas noticias. Cuídate mucho, muchacho, abraza a los tuyos y agradece la paz de tu casa. Nos vemos en la próxima, si el sol, la salud y la memoria de este viejo me lo siguen permitiendo.